Bueno, a modo de repaso, veamos, cuando hablábamos de mamíferos y queríamos determinar la edad, nos valíamos principalmente de lo que son las piezas dentarias, ¿sí? Aunque podríamos utilizar este, por otras estructuras, por ejemplo, el peso del cristalino de los ojos. Ahora bien, dijimos que el análisis de las piezas dentarias es uno de los métodos más utilizados y más eficientes a la hora de este, determinar la edad de una especie, ¿sí? Entonces nosotros teníamos las piezas dentarias, las cuales podríamos hacer cortes histológicos para determinar el conteo, para realizar el conteo de los anillos de crecimiento. También dijimos que la otra posibilidad era empezar a analizar el cemento, ¿sí? Que se empieza a acumular a la altura de la raíz del diente, ¿sí? También vimos que es el desgaste de los dientes. Podríamos verlo, ¿sí? Mediante el análisis de las cúspides, ¿sí? Que primero empiezan a desgastarse, luego pueden estar planas, hasta llegar a estar cóncavas, ¿sí? En algún momento. Existen varias claves para especies en la clase, en el anterior video mencionaba respecto a las claves para pecarí de collar, pero lo cierto es que hay para muchas especies, por ejemplo, la de guanacos, que cada una de estas claves debería ser tomada con cuidado porque dependería mucho de las condiciones ambientales en las cuales se analizó la población, ¿sí? Es decir, principalmente el hábitat y la alimentación de los ejemplares. Podríamos hacer un estudio, en este caso de vicuña, ¿sí? En el cual, ¿sí? A primera vista nosotros si empezamos a colectar material en el campo, por ejemplo, para ver la selectividad de caza de alguna especie, por ejemplo el puma en la puna, con qué frecuencia son predados, qué rangos etarios, podremos ver que inicialmente lo primero es que hay una notoria diferencia en cuanto a la talla del cráneo, ¿sí? El tamaño del cráneo. Podríamos ver, si empezar a analizar, por ejemplo, ¿sí? El estado de los incisivos. Vamos viendo cómo están premolares, los molares, cómo están las cúspides, ¿sí? Y poder crear nuestra propia clave para la determinación de edades. No, para que vean las diferencias de dos ejemplares. Bien. Bien, les comento además que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con este tipo de material, principalmente a la hora de tratarlo. Estos son ejemplares de vicuña a los cuales los he tratado con agua hirviendo primero, porque hay que desprender todo el resto de carne, ¿sí? Y cuero que quedan adheridos a la parte ósea. Y después los traté con lejía, ¿sí? Que no otra cosa que lavandina. Pero con la lavandina hay que tener mucho cuidado porque empieza a debilitar fácilmente las piezas más pequeñas y se empiezan a romper o a desprender completas, ¿sí?
Entonces eso es una cuestión a tener en cuenta. Eso en cuanto a mamíferos. En cuanto a aves, dijimos que nos íbamos a valer de los cambios de coloración, principalmente en plumaje, ¿sí? En esta cuestión de reemplazo de plumas o muda, y en el desgaste de las mismas, ¿sí? Principalmente esto es para nuestras aves, principalmente las nativas, ¿sí? Hay otros métodos que van a encontrar, que podrán encontrar en internet. La idea es que se queden por lo menos con los más frecuentes, ¿sí? Y que obviamente va a depender mucho de la especie, este cambio de plumaje. Para peces, por otro lado, dijimos que el método más usado y más eficiente, si salvo algunas excepciones, era el de contar anillos de crecimiento en escamas, que las escamas las podíamos sacar, las rotulamos y las guardamos en seco. Después lo que podríamos hacer es trabajar un poquito en ellas y teñirlas para poder llevarlas al microscopio, ¿sí? Y que sea un poco más sencillo su análisis, ¿sí? En lupa, ¿sí? No sé si se llega a distinguir. ¿Sí? Ahí tenemos varias escamas de un individuo. La zona la zona del pez de la cual vamos a extraer la escama también va a depender de la especie y los hábitos comportamentales de la misma. Lo interesante sería en este caso, por ejemplo, que esta muestra de escamas, que si mal no recuerdo son de pejerrey, hayan incluido la talla una fichita con la talla del ejemplar y por lo menos el sitio y fecha de recolección, ¿sí? Pero obviamente no todas las especies de peces presentan escamas, entonces dijimos que podríamos valernos de otras estructuras, ¿sí? Óseas que marquen anillos de crecimiento, con lo cual, por ejemplo, bagres, podríamos trabajar con las populares chuzas, hacer una recolección de las mismas, y de igual manera estaría interesante indicar la talla del animal, lugar y fecha de recolección, ¿sí? Pero en este caso probablemente sean chuzas de bagre de la aleta dorsal, ¿sí? Y serían los métodos quizás más frecuentes. Recordemos que también existe lo que es el estudio a partir de los otolitos, que eran estas concreciones de carbonato de calcio, que nosotros podíamos quitar del pez, ¿sí? Principalmente utilizando el otolito llamado sajita, ¿sí? Que es el de mayor tamaño. Y finalmente, para no dejar de lado lo que son los anfibios y reptiles, los anfibios principalmente se trabaja, dijimos, con las características morfológicas de los individuos, principalmente respondiendo a toda su metamorfosis y que podíamos seguirlas en el tiempo. Y en reptiles teníamos algunas especies o grupos de reptiles que marcan anillos de crecimiento, como las tortugas, o tenemos otros reptiles que también presentan un claro contraste de la morfología externa, por ejemplo en coloración entre juveniles y adultos. Esto entre otros muchos métodos que van a poder encontrar en la bibliografía. Siempre se habla de que existe la alternativa de trabajar igualmente con esqueletocronología, es decir, un análisis de la edad a partir del manejo
del análisis de los huesos, ¿sí? Bueno, esto sería todo en cuanto al pequeño repaso de lo que vimos con clase de edad para mamíferos, aves, reptiles y anfibios y peces.